Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega tendremos el cuarto episodio sobre el Evangelio de Mateo. En él continuamos nuestro caso de que Mateo se inventó historias de Jesús para presentarlo y promoverlo ante el pueblo judío como el Mesías que anunciaba el Viejo Testamento. Como determinamos en varios episodios de esta serie, quien escribió el Evangelio de Marcos quiso hacer una obra literaria utilizando como base a un personaje judío llamado Jesús y adaptó su historia a la Odisea de Homero y otras historias de la mitología griega. No tenía ningún motivo religioso y su público era un público romano. La situación de Mateo era diferente y por eso su evangelio está plagado de política y tensiones de la región palestina en esa época, inmediatamente después de la primera rebelión judía. Como perdieron de Roma y fueron aplastados militarmente y su venerado templo saqueado y destruido por los romanos, Mateo quiere traerle esperanza al pueblo judío e intenta hacerlo diciéndole que el tan esperado Mesías, la esperanza de Israel, ha llegado. A medida que avanzamos por Mateo es importante notar cuántas veces hace referencia a los profetas y a las escrituras que hablaron del nacimiento de Jesús. Está escribiendo para decirle a esta gente, aquí está el que hemos estado esperando. Pero el problema fundamental de su empresa era que el pueblo judío esperaba otro tipo de Mesías, un Mesías poderoso militarmente, un héroe, que le liberara con fuerza. Sin embargo, Jesús era todo menos eso. Los eruditos bíblicos coinciden casi universalmente en que el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, fue utilizado por Mateo y Lucas como su fuente más importante, a tal punto de que Mateo reproduce casi el 97% del Evangelio de Marcos. Marco inicia su evangelio ya con Jesús siendo un hombre y ejerciendo su ministerio. No habla del origen ni genealogía de los padres, José y María, y tampoco incluye ninguna narrativa sobre el nacimiento y vida de niño de Jesús. Siempre llamó a Jesús el Hijo del Hombre, implicando que como hombre Jesús no tenía ningún poder divino. Un pecador arrepentido se convirtió en el Hijo de Dios solo en su bautismo y más luego trata a los discípulos y a la madre de Jesús con poco respeto. No relata ninguna resurrección ni narrativas de apariciones después de su muerte y termina con la noción muy insatisfactoria de que las mujeres que encontraron la tumba vacía tenían demasiado miedo de hablar con alguien al respecto. Además, Marco incluye muy poco de las enseñanzas de Jesús. Peor aún, desde el punto de vista de Mateo, incluso malinterpretó totalmente el propósito del uso de parábolas por parte de Jesús. Si a todo esto usted le añade que Marcos claramente utilizó como patrón las historias épicas de Homero y otros escritores grecorromanos para elaborar la biografía de Jesús y que dejó señas irrefutables para que los lectores se dieran cuenta de lo que había hecho, es entendible entonces que para un creyente ilustrado de esa época sea de alta prioridad crear una biografía de Jesús que fuera menos controversial y que no tuviera la apariencia de ser una historia de ficción. Visto desde la perspectiva de lo que Mateo y Lucas querían lograr, el Evangelio de Marcos tiene muchas deficiencias importantes. Por lo tanto, trabajando aparentemente sin conocimiento el uno del otro, dentro de tal vez 20 o 30 años después de Marcos, dos autores o grupos de cristianos, ahora conocidos por nosotros como Mateo y Lucas, e incluso un tercero en opinión de algunos, Juan, se pusieron a reescribir y corregir la primera biografía de Jesús que consideraban no satisfactoria. En el caso de Mateo, para él hacer una historia que fuera aceptable y satisfactoria para los judíos de esa época, tenía que convertir el héroe épico de Marcos en un protagonista redentor, alguien esperado por todos, un Mesías con autorización y poder divino. Para lograr su motivo ulterior de convertir a Jesús en el Mesías judío, tuvo que añadirle a dicho evangelio historias adicionales, poniendo a Jesús a cumplir con las profecías que los profetas del Antiguo Testamento decían el Mesías debía cumplir.
Para mejor referencia sobre el tema de profetas y profecías, favor ver mi video sobre ese tema que explica con detalle exquisito por qué esto de las profecías bíblicas es todo un engaño, y también trata el problema del cumplimiento de profecías, utilizado mucho en el Nuevo Testamento, pues la mayoría de las veces quienes determinaban que había cumplimiento usualmente malinterpretaban la Biblia judía o los pasajes de los profetas, atribuyéndolo a gente que no aplicaba o a fechas erróneas. El enlace para este video se encuentra en la caja de descripción. No se lo pierda. En la entrega anterior demostramos que Mateo quiso cumplir una profecía del Viejo Testamento de que el Mesías debía ser descendiente de David. Desgraciadamente, la genealogía que él proveyó entraba en contradicción con otra genealogía producida por esos mismos tiempos por otro escritor llamado Lucas. Las contradicciones y la clara diferencia en cantidad de generaciones pasadas de ancestros es prueba evidente de que ambas genealogías fueron inventadas por los escritores para que Jesús cumpliera con esta profecía. Después de inventarse la genealogía ancestral de Jesús, lo que seguía en la lista de propósitos de Mateo era demostrar que Jesús debía de nacer de una virgen, hacer que la madre de Jesús concibiera siendo virgen y que su padre fuera el mismo Dios. Así no solo cumpliría la profecía de Isaías de que el Salvador nacería de una virgen, pero tendría el bono adicional de ahora convertir a ese niño en divino por ser hijo del mismo Dios. Pero como veremos, esa creencia de Mateo estaba mal fundada. Mateo utiliza una profecía del Viejo Testamento donde aparentemente decía que el Mesías del pueblo hebreo iba a nacer de una virgen. Pero esta adición fue en sí una metedura de pata de parte de Mateo, que como ya probamos con la historia de los dos burros que Jesús monta para entrar a Jerusalén del capítulo 9 de Zacarías, error que solo cometió él y ningún otro evangelista, que dicho error se debió a que él utilizó como fuente para esa historia la Septuaginta griega, que tradujo mal del hebreo el pollino hijo de burra por la burra y su pollino, quedando claro que Mateo no podía leer el hebreo y se asistía de la Septuaginta en griego para inventar los cumplimientos de profecía de Jesús. Usar como fuente una Biblia con serios problemas de traducción era una debilidad de este escritor, y es esa debilidad de Mateo la que le deja claramente expuesto a que nos diéramos cuenta de que su historia es falsa. La profecía que utiliza Mateo para justificar el nacimiento de una virgen es la de Isaías 7:14, donde dice: y por lo tanto el Señor mismo te dará una señal. He aquí una virgen que tendrá un hijo, y ella llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Obviando la realidad de que Jesús no se llamó Emmanuel, tanto Mateo en su capítulo 1, versículo 18 al 25, y Lucas en su capítulo 1, del versículo 26 al 38, afirman que Jesús nació de una virgen. Todo el mundo sabe que para concebir hay que tener sexo, por lo tanto una mujer que pare no es virgen. Sin embargo, estos escritores lo incluyeron dentro de sus evangelios porque era más importante cumplir con la profecía de Isaías en el Viejo Testamento que escribir un simple Jesús era hijo de una mujer llamada María. No existe evidencia alguna de que el pasaje de Isaías 7 haya sido escrito para significar que una virgen pariría un niño varón hasta que Mateo y Lucas le dieron esa interpretación. La palabra hebrea en el versículo de Isaías es alma y simplemente se refiere a una joven en edad de matrimonio, una mujer que habría sido virgen antes de la concepción de su primer hijo. Sin embargo, los autores de Mateo y Lucas estaban escribiendo en griego, y la única traducción griega de la Biblia hebrea que ellos tenían disponible era la Septuaginta. Los autores de la Septuaginta tendían a traducir libremente, traduciendo cada palabra de manera literal y no siempre tomando en cuenta el contexto. En este caso, tradujeron erróneamente la palabra alma hebrea por la palabra paternos en griego. La palabra paternos se refiere simplemente a una joven en edad de casarse, pero también lleva con ello la distinción de una virgen. En el mundo antiguo, la mayoría de las mujeres jóvenes eran vírgenes y la mayoría de las vírgenes eran mujeres jóvenes. El libro de Isaías no es el único lugar donde la Septuaginta comete este tipo de error. Por ejemplo, en el Génesis, Rebeca, la esposa de Isaac, es descrita en hebreo como una joven que era virgen o alma.
Sin embargo, la traducción en griego de la Septuaginta la ha descrito 2 veces como paternos, dando como resultado una persona de características extrañas, una virgen que era virgen. Y por lo general, este tipo de flojedad y poco rigor en la traducción no tenía mucha incidencia. Poniendo aparte el estilo literario, el significado de la historia en el Génesis sigue siendo más o menos el mismo, sea Rebeca una mujer joven que es virgen o una virgen que es virgen. Pero hay un caso en el que la diferencia entre una virgen y una joven es enorme, y es cuando ésta está embarazada. Por desgracia, la característica de una traducción floja en la Septuaginta que permitió la palabra virgen en griego para lo que era una mujer joven en hebreo fue empeorada más aún por los traductores en su falta de atención al contexto, porque no tuvieron en cuenta el contexto que esta joven estaba embarazada cuando tradujeron la palabra describiéndola, y el griego terminó inadvertidamente con una virgen embarazada en Isaías en vez de una mujer joven embarazada. Más luego Mateo y Lucas en sus evangelios, leyendo de esta mala traducción y creyendo que se trataba de una característica que el Mesías debía cumplir, se vieron forzados a inventarse un cuento donde una virgen quedaba embarazada. Pero porque en esos tiempos estaba la costumbre de que una mujer soltera que quedaba embarazada hubiese sido apedreada, tenían que casarla con alguien y que este alguien aceptara una mujer embarazada con un niño que no era suyo, obligando de nuevo al escritor a inventarse una inmaculada concepción por Dios, pues esta sería la única forma de que los judíos de ese tiempo se tragaran ese cuento. Todo esto se hubiera evitado con solo decir que Jesús era hijo de María y José, y punto. A diferencia de la Septuaginta, existen otras traducciones griegas que usan la palabra griega neanis para describir la jovencita de Isaías 7:14. Neanis es una traducción más precisa, y podemos afirmar que es una invención de Mateo y Lucas, porque antes de ellos ningún escritor cristiano menciona el nacimiento de virgen. Ni lo menciona el primer evangelio, el de Marcos, ni tampoco lo menciona Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. El primer evangelio, el evangelio de Marcos, carece de cualquier tipo de narrativa de nacimiento como lo tiene Mateo y Lucas, y no se hace mención a lo largo de su historia de esta concepción milagrosa. Las cartas de Pablo tampoco hacen referencia a esta tradición, a pesar de que tuvo la oportunidad de transmitirla si hubiese sabido de ella. Pablo escribe en su epístola a los Gálatas que cuando la plenitud del tiempo había llegado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Aquí Pablo se refiere al nacimiento de Jesús como simplemente hijo de una mujer. La palabra griega que utiliza no es ni siquiera paternos, sino gonei, aún más genérico y común, que puede referirse a cualquier mujer de cualquier edad, ya sea casada o viuda. En ninguna otra parte de la Biblia se menciona este supuesto nacimiento milagroso, ni lo repite María, que fue su madre, ni lo dicen sus hermanos ni discípulos. Entonces la única conclusión a que podemos llegar es que esta fue una invención de Mateo. Pero el problema más grande de esta invención no está solamente en el Nuevo Testamento, sino en el mismo libro de Isaías, pues si se leen esos versos dentro del contexto, se verá que Isaías se refería a una madre y a un niño de su tiempo, no una madre y un niño del futuro. Con este pasaje hemos visto una vez más cómo una supuesta profecía era cumplida por algún acontecimiento relacionado con Jesús, siguiendo ese interés transparente de muchos escritores del Nuevo Testamento de inclinarse por interpretar los pasajes del Antiguo Testamento como proféticos y relevantes para la historia de Jesús, y especialmente la exposición de sus autores solo a la versión griega Septuaginta de las Escrituras, con su traducción errónea y fuera de contexto de muchas palabras hebreas. Adicionalmente, no existe evidencia alguna para corroborar las afirmaciones de los autores de los Evangelios de que Jesús realmente nació de una virgen, y toda prueba se reduce a que la Biblia es verdadera porque lo dice la Biblia. Todo un argumento circular. Si amas la ciencia y la razón, suscríbete, comparte nuestro contenido, sugiere ideas para el canal, haz fan art, dona, da likes, patrocínanos, escribe comentarios, dale a la campanita, haz superchats
y apoya todas nuestras actividades. Muchas gracias por su audiencia y nos veremos en la próxima entrega de su canal Colulipa Reason and Science.